Somos el equipo de pequeños rumiantes. La pubertad y la ovulación de los sementales en carneros y machos. Los machos alcanzan la madurez sexual entre los 4 y 6 meses, mientras que las hembras lo hacen entre 5 y 9 meses, siendo la nutrición el peso vivo al 60% del adulto. Factores críticos para el inicio de su vida reproductiva. La evaluación clínica de los sementales debe realizarse anualmente por al menos 60 días antes del servicio. La pubertad de ovinos y caprinos. Los machos carneros alcanzan la pubertad y producen espermatozoides viables entre los 4 y 6 meses de edad, mientras que las hembras de entre los 5 y 7 meses en cabras y las ovejas de 6 a 9 meses. Factores determinantes. La aparición de la pubertad no depende solo de la edad, sino del peso corporal. Deben de alcanzar de un 40 y 60% en su peso adulto. La influencia ambiental. Los animales nacidos en primavera suelen ser más precoces en climas templados. La evaluación clínica reproductiva del semental. La evaluación busca asegurar que el macho sea fértil y tenga la capacidad de montar. Examen físico general. La condición corporal, que debe ser de un nivel óptimo, ni muy flaco ni con sobrepeso. Los aplomos y locomoción deben ser correctos para permitir una monta. Ojos y dientes. Revisión de salud bucal. Los testículos, evaluando la simetría, constancia y firme y elástica y el tamaño. La circunferencia escrotal, el prepucio y el pene. Evaluaciones de calidad seminal, macroscópica, volumen, color y aspecto, y microscópica, motilidad, movimiento de masa e individual, concentración espermática. Se buscan anormalidades morfológicas y líbido y capacidad de monta. Observación directa de la disposición del macho para buscar hembras en celo y monta y concretar la monta. Menos más importantes que condicionan la reproducción de ovinos y caprinos es la estacionalidad reproductiva. Según los textos especializados en fisiología reproductiva, esta característica se define como la variación periódica en la actividad sexual, que hace que los animales solo se reproduzcan en determinadas épocas del año. Pero, ¿por qué ocurre esto? Su origen es evolutivo. En su medio natural, los pequeños rumantes desarrollaron este mecanismo para que las crías nacieran en épocas favorables, con buena disponibilidad de alimentos y buenas condiciones climáticas que caracterizaban su supervivencia. El factor principal que regula este proceso es la duración de la luz del día, o más bien conocido como fotoperiodo. Como explican los tratados de fisiología, la luz llega a través de los ojos hasta el cerebro y actúa sobre una glándula llamada pineal, que produce la hormona de la melatonina. Cuando los días se acortan y las noches son más largas, es decir, cuando aumenta la cantidad de melatonina liberada, se activan las señales hormonales que inician la actividad reproductiva. Por el contrario, cuando los días son más largos, esta actividad se detiene o disminuye notablemente. Es importante mencionar que esta respuesta varía según la especie y la raza. Las ovejas suelen ser más estacionales que las cabras, y también influye la zona geográfica donde se encuentren, ya que en regiones cercanas al Ecuador esta tendencia es mucho menos marcada. Pero, ¿por qué es relevante conocer esto? Porque la estacionalidad afecta directamente la producción. Si los animales solo se reproducen en ciertos meses del año, la obtención de crías, leche y carne también se concentran en esas épocas, lo que puede generar desajustes en el mercado. Gracias al conocimiento de la fisiología, hoy podemos aplicar técnicas de manejo como el control del fotoperiodo, el uso de hormonas o la selección genética para modificar este ciclo y lograr que la reproducción ocurra durante todo el año. Conocer estos mecanismos nos ayuda a mejorar la productividad y el bienestar de nuestros animales. El ciclo estral es un proceso fisiológico dividido en 4 fases, las cuales preparan a la hembra para la reproducción. En pequeños rumiantes como ovinos y caprinos, este proceso puede durar alrededor de 17 y 21 días respectivamente. El proestro es la primera etapa de esta preparación. Aquí los folículos ováricos comienzan su crecimiento siendo estimulados por la hormona FSH. Aumenta la producción de estrógenos y la producción de moco cervical. También ocurren cambios en el comportamiento como una leve inquietud y la búsqueda del macho. Pero en ningún momento se acepta la monta. Al terminar la fase anterior, comienza el estro o etapa de celo, la cual dura de 24 a 48 horas en cabras y de 24 a 36 en ovejas. Esta fase es la más importante si hablamos de reproducción.
ya que es donde ocurre la ovulación. La hembra está con una inquietud constante y es susceptible a la monta gracias a los altos niveles de estrógenos. La tercera fase se denomina metaestro. Comienza justo después de la ovulación y es donde el folículo ovulado se transforma en un cuerpo lúteo, el cual empieza la producción de progesterona y donde el organismo empieza a prepararse para una posible gestación, por lo que la hembra ya no demuestra receptibilidad hacia el macho. El diestro, la cuarta y última fase, es donde el cuerpo lúteo está completamente funcional y mantiene altos niveles de progesterona, lo que permite un ambiente adecuado en el útero para la implantación del embrión. En dado caso que no exista dicha implantación, en el útero empieza a liberarse prostaglandinas, lo que causa la regresión del cuerpo lúteo y el reinicio del ciclo completo. En resumen, así funciona el ciclo estral, pero también hay que dejar en claro que este proceso se ve afectado por el fotoperiodo, y al ser las cabras y ovejas animales poliéstricos estacionales, hace que este ciclo se presente generalmente en épocas del año con menos luz. Hola, yo les voy a hablar sobre la detección del celo en pequeños rumiantes. Para detectar el celo hay cambios de comportamiento en la hembra, como son la inquietud, la hembra está más activa y camina mucho. Busca al macho, lo sigue o intenta montarlo. Acepta la monta. Este es el signo más importante, ya que la hembra se queda quieta cuando el macho la monta. Signos físicos: la vulva inflamada e enrojecida, presencia de moco vaginal, cola levantada o movimientos frecuentes. La ovulación ocurre hacia el final del ciclo. Por eso el mejor momento para la monta es cuando la hembra acepta al macho. Pero esto solo pasa en ciertas temporadas del año, ya que las hembras pequeños rumiantes son poliéstricas estacionales. Esto se refiere a que las hembras presentan ciclos estrales que son el celo, pero solo durante una época específica del año, no de forma continua. ¿Cuándo ocurre esto? En pequeños rumiantes como ovejas y muchas cabras, esto pasa cuando los días se hacen más cortos, es decir, en otoño e invierno. Por eso se le llama reproductoras de días cortos. Todo esto se debe a que todo se regula por la luz. Cuando hay menos horas de luz, aumenta la hormona llamada melatonina. Esta activa el sistema reproductivo, estimulando hormonas que hacen que el ovario funcione y aparezca el celo. ¿Qué pasa durante el resto del año? En primavera y verano, cuando los días son más largos, disminuye la actividad reproductiva. Las hembras entran en un periodo llamado anestro estacional, donde no se presenta celo. Este mecanismo es natural y ayuda a que las crías nazcan en la mejor época, cuando hay más alimento disponible. Entenderlo es clave para mejorar la reproducción en producción animal. Para la inseminación de ovinos y caprinos existen dos métodos, la cervical y la de la paroscopía. Debido a que su cervix es muy tortuoso, es preferible la paroscopía. A continuación les muestro más o menos cómo se hace. Para la preparación de las hembras, primero colocaremos una esponja de progesterona en la vulva. También se aplicarán vitaminas B y D vía subcutánea y suplementos energéticos y selenios vía oral. Deben estar desparasitados. Después de 7 días se retira esta esponja y se coloca la hormona gonadotropina coriónica equina. Siempre debemos usar guantes de látex al hacer este procedimiento. Ya hecha la sincronización, empezamos con la inseminación. Esta es de la paroscopía. Primero se va a sedar al animal. Seguido se colocará decúbito dorsal y se realizará una depilación en donde se harán las incisiones. En una incisión colocaremos el endoscopio para observar y en el otro colocaremos la pistola de inseminación. Con el endoscopio observaremos en dónde se ubican los ovarios y con la otra mano colocaremos una dosis en cada ovario de semen. Este procedimiento tiene el 80% de efectividad. Ahora, la vía cervical es más sencilla y económica, pero solo tiene el 30% de efectividad. Aquí solo necesitamos preparar a la hembra y colocar una pinza tipo pato con iluminación. Enseguida se colocará la pajilla con una pipeta especial que es un poco más larga y blanda y solo se añadirá al inicio del cérvix, ya que no puede entrar lo suficiente. En todo este periodo debemos cuidar las pipetas de inseminación, manteniéndolas en 37 o 38 centígrados y descongelándolas por 40 segundos.
El diagnóstico de gestación en pequeños rumiantes se realiza principalmente mediante ecografía transabdominal, siendo el método más preciso y rápido a partir de los 25 a 30 días posinseminación. Permite detectar fetos únicos o múltiples, viabilidad fetal y ajustar la nutrición para evitar la toxemia. La ecografía transrectal se utiliza para diagnósticos más precoces del día 20 al 40. Los principales métodos de diagnóstico son la ecografía ultrasonográfica, que es la transabdominal, y es el método estándar de oro, que se coloca el transductor en la zona sin lana para visualizar el líquido uterino, los placentomas, que son de 30 a 35 días, y los fetos. La ecografía transrectal, que es recomendada para detecciones muy tempranas a partir del día 20 y el 25, y la palpitación abdominal rectal, que es la menos común y precisa en etapas tempranas. La palpación rectal requiere personal muy experimentado y se realiza generalmente pasando los 40 a 50 días. Y los métodos alternativos, que es la determinación de progesterona, que mide los niveles de hormona en leche o sangre del día 18 al 22 postservicio y no es 100% precisa, ya que los niveles altos pueden deberse a ciclos largos o a quistes. Y la detección de PAX, que son las glicoproteínas asociadas a la gestación, es una prueba de sangre que se puede realizar a partir del día 22 al 30 y tiene una alta sensibilidad. Importancia y ventajas de la detección precoz. Número 1. El manejo nutricional. Sirve para identificar el número de fetos y permite separar a las hembras con gestaciones múltiples de mellizos o trillizos para aumentar su reacción nutricional y prevenir la toxemia en la gestación. Número 2. La eficiencia productiva. Permite identificar las hembras vacías para reincorporarlas rápidamente al macho, reduciendo los días abiertos. Número 3. La planificación del parto. Ayuda a preparar instalaciones y al personal para los días de mayor parición. Y el número 4, el descarte, que facilita la venta de animales no productivos. Por último, los momentos clave, que son del día 25 al 30, que es cuando se confirma la preñez por ecografía, el día 35 al 45, que es el conteo fetal preciso, y aclarar que es fundamental que la ecografía sea realizada por un veterinario o técnico capacitado para asegurar resultados fiables y no causar estrés innecesario a los animales. Tanto en cabras como en ovinos, la vida prenatal inicia con la gestación, que es el tiempo transcurrido desde el momento en que el óvulo es fecundado por el espermatozoide hasta la expulsión del feto. Este periodo se divide en 3 etapas: la ovular, la embrionaria y la fetal. La ovular consiste en la progresión del óvulo hacia el útero, llegando en la fase de mórula, ya constituido por unas 16 células. La mórula se desplaza de un lugar a otro en el útero hasta que se implanta. Esta implantación tarda de 13 a 18 días en cabras, tiempo en el que se desarrollan las membranas que conectan el embrión con la madre. La segunda etapa, la embrionaria, el embrión se implanta en forma muy laxa y causa cierta erosión en el epitelio uterino. En esta etapa corresponde a estudiar el corión, el amnios y la lactoides, que son estructuras transitorias que acompañan al embarazo, cuya misión es proteger y proporcionar el medio de alimento al feto. La tercera etapa es la fetal. En esta etapa se estudia la placenta, que llega a la madurez en la 11ª semana, y el cordón umbilical. La gestación en promedio, tanto en cabras como en ovinos, dura 148 días. En el 4º y 5º mes es bastante delicado, ya que aumenta con rapidez el crecimiento del feto y con ello las necesidades nutrimentales, especialmente en cabras y ovejas prolíferas gemelares. Vida postnatal. Se define como parto. Se define como el conjunto de fenómenos que dan término a la gestación y mediante los cuales la hembra expulsa de su seno el producto de su concepción, con sus placentas. El parto puede ser a término, prematuro o retardado, y se llama aborto si produce antes que el feto sea viable. Además, el parto recibe el nombre de fisiológico, normal, eutésico o de término, cuando tiene lugar de un modo espontáneo sin peligro para la madre y el feto, y en el tiempo prefijado por la naturaleza. Parto normal, patológico,
laborioso o distóxico cuando la hembra necesita la ayuda del hombre, ya que por sí sola no puede parir. En cabras, los pesos mínimos son de 1.86 kilogramos para hembras y 2.2 kilogramos para machos. Los nacidos en enero y junio son más deseados y más pesados que los que son nacidos de agosto a diciembre. El peso ideal que debe tener el cabrito al nacer depende de los parámetros que se fijan para cada raza. El nacimiento prematuro se asocia con la mala nutrición en ovejas y con los partos gemelares o de trillizos. También puede ser causado por enfermedades infecciosas. En todos los casos, el resultado del nacimiento de corderos débiles y pequeños da escasa viabilidad de vida.